Hola, muy buenas tardes jóvenes del grado 11. Entonces vamos a mirar esta guía que vamos a trabajar esta semana, del 10 al 21 de agosto. Ya saben ustedes que el plazo máximo para la entrega de esta guía, de la solución pues del taller, sería ese lunes 24 de agosto. Bueno, obviamente si la tienen antes pues no hay ningún problema. Entonces el indicador de desempeño para esta guía que habla de termodinámica dice establece relaciones entre las variables de estado en un sistema termodinámico para predecir cambios físicos y químicos y los expreso matemáticamente. Esto salió de algo que se llama los derechos básicos de aprendizaje. Entonces por acá empezamos con esta parte teórica donde me dan a conocer la diferencia que hay entre calor y temperatura. Cuando uno le pregunta a las personas cuál es su diferencia, la mayoría tienden a decir, es exactamente lo mismo, y realmente no es igual, porque el calor es básicamente como unas partículas que están en movimiento y que producen una energía que se convierte en calor, ¿cierto? Que se convierte en lo que nosotros conocemos como calor, mientras que la temperatura es la medida de la cantidad de calor. Es cuando nosotros, por ejemplo, nos colocamos un termómetro debajo del brazo o en la boca, ¿qué estamos haciendo? Midiendo qué tanto calor hay en nuestro cuerpo. Si tenemos de pronto fiebre, que es cuando está por encima de 37.5, ¿cierto? Bueno, y por aquí también hay algo importante, dice que cuando dos cuerpos entran en contacto, el calor se transfiere al cuerpo mayor temperatura al de menor temperatura, o sea, no pasa lo contrario, que es lo que uno tiende a pensar. Por ejemplo, si uno se va a tomar un café muy caliente y dice, no, yo lo voy a enfriar un poquito con este hielo. En realidad no es que lo estén, en realidad lo que está pasando es que ese cuerpo caliente que es el café le está cediendo parte de su calor al hielo, ¿cierto? Bueno, entonces por acá hay otros términos muy importantes que son el punto de fusión. Se conoce, a este punto es cuando punto de fusión es la temperatura en la cual una materia que se halla en estado sólido pasa a ser estado líquido. Por ejemplo, cuando colocamos el cubito de hielo en la gaseosa y en un momentico ya está completamente líquido, ¿cierto? Ese sería el punto de fusión. Pasó de estar estado sólido a líquido. Y el punto de ebullición es cuando básicamente es la temperatura cuando ya se produce una transición de esa fase que es líquida a la fase gaseosa. Por ejemplo, cuando hervimos algún líquido, puede ser agua, leche, cualquier cosa. Pero lo que nos interesa básicamente acá en esta guía, lo que vamos a trabajar es esta parte de las escalas de temperatura. En ese sentido yo considero que para ustedes va a ser un poco más trabajable porque ustedes lo vieron en química en el grado décimo y aquí lo enfocamos a la parte física. Bueno, ustedes dirán, ¿y a nosotros para qué nos sirve eso de las escalas de temperatura? ¿Yo para qué necesito saber algo de la temperatura Kelvin, los Fahrenheit, si aquí trabajamos básicamente con grados centígrados? Entonces la explicación es muy sencilla y es que en muchas de las empresas trabajan con maquinaria, digamos que trabajan con temperaturas, por ejemplo eh, las que trabajan con calor, ¿cierto? Y muchas de esas máquinas son traídas del exterior. Y al ser traídas del exterior, pues en el exterior trabajan con diferentes tipos de temperatura. Por ejemplo, no sé si ustedes han llegado a ver en las películas, que por lo general son de los Estados Unidos, cuando muestran el panel pues del termómetro, él te muestra una temperatura que es en Fahrenheit, ¿cierto? Allá trabajan con grados Fahrenheit. Simplemente que al hacer la traducción pues de la película lo mencionan en grados centígrados, porque obviamente hacen una traducción para Latinoamérica, que es donde que por lo general acá trabajamos con grados centígrados. Bueno, entonces la primera escala de temperatura es esta, la temperatura en grados Kelvin, que simplemente es que la temperatura que tenemos en grados centígrados más 273. Por decir algo, si yo me voy a tomar la temperatura y en el termómetro dice que tengo 37 grados, ¿cuál sería la temperatura en grados Kelvin? Simplemente sería 37, le sumo 273 y ya lo podríamos decir que está en grados Kelvin, ¿cierto? Bueno, esa es la primera de todas, simplemente una formulita muy sencilla, de pronto la más fácil de todas, ¿cierto? Bueno, la segunda es la que les hablaba ahorita, la temperatura en grados Fahrenheit, ¿cierto? Grados Fahrenheit, que lleva una formulita que dice que la temperatura en grados Fahrenheit sería 9 quintos de lo que tenemos en grados centígrados más 32. Entonces, por ejemplo, si yo voy a tomarme la temperatura y necesito saber en grados Fahrenheit cuánto fuera,
Simplemente sería, por ejemplo, los 37 que tenemos en el termómetro, lo multiplico por 9 y lo divido entre 5. Bueno, y a ese resultado le sumo 32 grados, ¿cierto? Le sumamos 32. Ahí estaría la temperatura en grados Fahrenheit. Y por último tenemos esta otra temperatura que es Rankine. La temperatura en grado Rankine simplemente va a ser 9 quintos de lo que es la temperatura Kelvin. Entonces, ¿qué pasa? Si por ejemplo a mí me dicen que tengo una temperatura en grados centígrados y que la llevemos a grados Rankine, primero me toca pasarla a grados Kelvin, que simplemente aplicamos la formulita de le sumo 273 y por último lo que hago es lo multiplico por 9 y lo divido entre 5. Entonces por acá hay unos videitos donde, pues muy explicativos, donde explicamos cada una de esas, ¿cierto? Es necesario que ustedes miren este videito que yo les puse ahí, donde explico un ejercicio donde hay un cambio de temperatura. Entonces vamos a recordar algo que es muy importante. Cuando hablamos de cambio de temperatura, es porque voy a hacer una resta entre dos valores, ¿cierto? El valor mayor y el valor menor. Entonces, por ejemplo, por acá hay un ejercicio donde, bueno, ahí está explicado en el video, ¿cierto? Que me hablan, ya no me, es este, un litro de leche a una temperatura de 18 grados centígrados se lleva hasta una temperatura de 65 grados centígrados. Entonces, ¿cuál es el cambio de temperaturas en grados Kelvin y grados Fahrenheit? Para hallar cada uno de esos cambios, lo que yo tengo que hacer primero que todo es esta que tengo en grados centígrados, 18 grados centígrados, lo voy a llevar a grados Kelvin. Y la de 65 grados centígrados también lo llevo a grados Kelvin. Entonces, ¿qué hago? Ya cuando están convertidas los dos en grados Kelvin, los resto y ahí estaría el cambio de temperatura en grados Kelvin. Lo que no se podría hacer es lo siguiente, es a 65 le resto 18 y eso lo convierto a grados Kelvin. O sea, matemáticamente eso es un error porque no va a dar exactamente igual. Entonces me toca, si me dicen que hallemos el cambio de temperatura en grados centígrados, sí, sería simplemente restar 65 menos 18 y listo. Entonces, para Kelvin, entonces decimos, a esta le sumo 273 y a esta 273 y ya lo que hago es la resta. Bueno, como es una fórmula lineal, pues en este caso de pronto no va a haber diferencia, ¿cierto? Pero la diferencia es, por ejemplo, para los grados Fahrenheit. Hago lo mismo. Convierto esto a grados Fahrenheit, me da un resultado. Convierto esta a grados Fahrenheit, me da otro resultado. Y lo que hago es que resto esos dos resultados y ahí obtengo esto que me está pidiendo el ejercicio, el cambio de temperaturas en cada una de ellas. Eso sería como el caso como más complejo ahí para todos esos, ¿cierto? Bueno, entonces aquí está el tallercito, son 7 preguntas solamente. Esta es como para que ustedes la saquen de lógica. Esta pregunta número 1 dice que mamá compró un frasco de salsa de tomate y no fue capaz de abrirlo, ¿cierto? Entonces Juliana, su hija, que estaba en el grado 11, tomó el frasco y lo que hizo fue que lo introdujo en agua caliente y de una lo abrió, ¿cierto? Su mamá le pidió una explicación. Dijo, bueno, ¿y usted cómo hizo cómo supo que eso iba a pasar? Entonces usted lo que van a colocar ahí es la explicación que posiblemente le respondió Juliana de una manera pues lógica, obviamente, ¿cierto? Entonces ahí está el tallercito, recuerden que tienen 2 semanitas para que lo trabajen y ahí hay unos horarios para que ustedes también pregunten pues las diferentes dudas de cada uno de estos puntos si lo tienen. Y muy bueno, si cada uno de ustedes antes de comenzar a hacer esos ejercicios repasen primero que todo muy bien esta teoría, lean muy bien, que reconozcan cuál es la diferencia entre calor y temperatura. ¿Por qué? Porque por ejemplo en esas pruebas que les hacen para la universidad también caen preguntitas así como esas, ¿cierto? Que pueden caer ustedes ahí. Y ya esta otra parte teórica y obviamente que revisen muy bien cada uno de estos ejemplos que yo les coloqué aquí en la guía. Son 3 ejemplos, con eso tienen básicamente para poder resolver el taller como tal. Les deseo pues entonces mucha suerte en esta guía y estamos conversando en estos días.